Génesis 1, 26 al 28, que ha sido de alguna manera mi punto de partida en mis últimas enseñanzas, creo que 1 año y medio, porque Dios ha estado hablando muy fuerte conmigo sobre el propósito de haber sido creados, el propósito de ser hijos de Dios. Y de otra manera, pues lo vamos aprendiendo. Dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta era la voluntad de Dios, o es la voluntad de Dios para la creación humana, que representaran al Padre, son imagen y semejanza. Por ejemplo, cuando ven una foto, pues es la imagen de alguien, ¿no? Aunque no está ahí presente la persona, pues puedes ver cómo es la persona por la foto. Esa es una imagen. Una semejanza es un parecido. Quien conoce a mi hija Mari Carmen sabe que es hija de Miguel Olague, porque son semejantes físicamente. Quien conoce a Coque, aunque no le hayan presentado a Manuel, sabe que es su hijo, porque son semejantes, ¿verdad? Entonces, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos cualidades y Dios se multiplicó en nosotros. O su deseo es multiplicarse en nosotros. Por eso nos deja el mandamiento de fructificar y multiplicarnos. Ya vimos un estudio anterior lo que era fructificar. Hoy quiero que volvamos a ver lo que es multiplicarse desde un punto de vista un poquito diferente. El estudio de hoy le puse padre de generaciones. Estaba yo preparando la clase de los niños y el tema que les tocó era sobre Abraham, cómo Dios le había dado una promesa, y ahí Dios se presenta como el Shaddai, que es el todo suficiente, ¿verdad? Porque les había dado una promesa a Abraham y a Sara que humanamente era imposible tener. Sara estéril, los dos viejos, era imposible que hubiera un hijo para Abraham. Entonces, la promesa para Abraham era que iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del mar y tan vasta como el polvo de la tierra que ni siquiera se iba a poder contar. Entonces, humanamente no había nada que sirviera para que esa promesa se cumpliese. Por eso a él se le presenta como el Shaddai, el todo suficiente. Abraham lo único que necesitaba era creerle a Dios para haber cumplido esa promesa. Y yo estaba haciendo mi estudio, este estudio lo tenía preparado más o menos hace como mes y medio, pero Dios me le cambió un poquito y me dijo, me enseñó que Dios trabaja en generaciones. ¿Sí? En generaciones. Siempre era el padre de Jacob, de Abraham, de Isaac. ¿Sí? Dije, ¿qué? ¿Va a ver por qué? Vamos a ver por qué. Entonces, ahí más o menos fue como cambiamos todo el asunto. Puse parte de la expansión del reino de Dios es la multiplicación. La palabra de Dios si quiere que el reino se extienda. Entonces, multiplicándonos. Tú cuando quieres extender tu jardín, haces que se multipliquen las plantitas. Quien sabe un poquito le arranca un codito a una planta y la planta cae y vuelve a producir y se va regando, ¿verdad? Esa es expansión. Entonces Dios quiere que el reino de Dios se expanda con sus hijos. ¿Sí? Con sus hijos de Dios, que lleven el conocimiento de Él, que lleven la imagen de Él, su semejanza a quienes no le conocen. Ahorita, cuando yo estaba leyendo Joel, le hablaba a toda la tierra y a toda la creación. No nada más a los hijos, a toda la creación. Dice, alégrense montes, animales. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, que toda la creación está esperando, gimiendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten como hijos de Dios en la tierra. Y dije, Señor, quiere decir que no lo estamos haciendo. Hace muchos años una pareja dice que venían en la carretera y vieron en el cerro con piedras que decía Jesús te ama. Hay un versículo en la Biblia que dice que si nosotros callamos las piedras hablarán, y que le dijo ella a su marido, mira, nos estamos quedando callados. Obvio alguien acomodó las piedritas, ¿verdad? Pero al final de cuentas las piedras estaban dando un mensaje. Entonces, hay un propósito para que seamos hijos de Dios. El propósito es ir a extender el reino, ir a hablarle a la gente de lo que no sabe de ese Dios de amor,
ese Dios proveedor, ese Dios como la semana pasada ellos vieron todopoderoso, ese Dios todo suficiente para que tus necesidades se suplan. Amén. Bueno, ahora a mí me gusta ver el significado de las palabras y fui a ver qué quería decir multiplicación. Fácil, ¿verdad? 2 por 3 son 6. Cualquiera sabe lo que es una multiplicación. Pero la definición dice: doblar o repetir varias veces la cantidad o número de una cosa. Doblar o repetir varias veces la cantidad o número de una cosa. Entonces Dios quiere que se doble o se repita su imagen en mí. Y se repita, y se repita, y se repita. Por eso es que Dios trabaja en las generaciones. ¿Han jugado teléfono descompuesto? Todos, ¿verdad? Pero si 3 personas oyen el mismo mensaje, es difícil que se pierda. Por eso Dios decía: la vas a hablar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, se hace en familia, para que no se distorsione el mensaje. Dios sí sabe por qué hace las cosas. Nosotros no lo entendemos, pero Él sí sabe por qué nos lo pide. Pues aquí, cuando nos multiplicamos, repetimos lo que somos. Por eso Dios nos creó a su imagen, se multiplicó en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una imagen en nosotros distorsionada de lo que es Dios? Y así nos andamos multiplicando. Porque la multiplicación es algo natural en el ser humano. ¿Sí? No necesita ir a clases para multiplicarse. No necesita licencia para multiplicarse, ¿verdad? Pero es algo natural. Y vamos a multiplicarnos con lo que sabemos. Y tristemente vemos eso en las familias, que multiplicamos en los hijos todo lo que nosotros aprendimos en nuestra niñez. No sé si alguien vio en el Face una imagen que me encantó, fabulosa, de una niñita con su celular. Una bebita como de 2 años que está en el celular y hace como que está hablando, pero no trae un celular, trae un enchufe, nada más se hace como que es su celular, pero hace todas las poses de la mamá. Y ahí decía, alguien ponía abajo: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te observan todo el día. Sí. Mi marido muy seguido da una frase que dice: por más que se le enseñe al niño, se empeñará en actuar como sus padres. Entonces a veces nos quejamos del hijo y la realidad es que son reflejos de nosotros. El hijo con el que más chocas es el que más se parece a ti. La realidad, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere chocar con nosotros. No, Dios es un Dios de amor. Y Dios quiere que nos multipliquemos de una manera correcta. ¿Por qué chocamos en esas partes con nuestros hijos? Porque son esas partes que nos recuerdan que nos equivocamos. Sí, que dices: ay, no quiero que haga lo que yo hice, pero ahí va. Por eso nos da coraje, porque está haciendo aquello que yo hice, que me falló, y que no quiero que mi hijo lo repita. Ahora, yo sé que aquí muchos hijos van a pensar en sus papás. Así, sí, mi papá se equivocó. Nada más quiero que piensen esto: en algún momento van a ser papás. Y es necesario que aprendan esto para que no repitan lo que aprendieron de sus padres. ¿Sí? Porque es fácil juzgar a los papás. No, es que mi papá si él no hubiera hecho esto, o si yo fuera él, yo haría las cosas diferentes. Es muy fácil juzgar a los papás, pero no sabemos el trasfondo del que ellos vienen, o no lo conocimos en su magnitud. Entonces, agarra esta palabra, como siempre les he dicho, para nosotros mismos, no para: ay, si la estuviera oyendo mi vecino, si la estuviera oyendo mi papá. Es personal. Dios es un Dios personal. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo me estoy multiplicando? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Como esa imagen de la niñita, ¿qué ven tus hijos de ti, de Dios en ti, que les estés enseñando? Porque eres imagen de Dios para ellos. La manera en que tus hijos van a conocer a Dios primeramente es a través de tu persona. La escuela dominical ayuda, pero la realidad es que el niño aprende a conocer a Dios a través de sus papás, o es el propósito de Dios. En la Biblia no hay escuela dominical. En la Biblia los niños se sentaban en la congregación a escuchar la palabra. ¿Se hace por qué? Pues por cuestión de darles una enseñanza más aplicada a su edad, por cuestión de los espacios, de los tiempos que a veces se cansan, ¿no? Pero la realidad es que el aprendizaje de Dios de un niño debe de ser a través de sus padres. ¿Qué tan seguido te ven tus hijos orar? ¿O qué tanto oran contigo? Yo sé, porque oigo a Joshua cómo ora y sé que en su casa oran. ¿Sí? De verdad, quien no oiga orar a Joshua se queda con la boca abierta. Es un enano cuando ora, no es un niño. Sí,
¿verdad? Porque oran en su casa. Ese no es trabajo de cada 8 días en la escuela dominical, ese es un trabajo de todos los días en su casa, y se nota, se nota, ¿no? Bueno, primeramente se quiere Dios multiplicar en los hijos. Si Él nos enseña la manera correcta de hacerlo. Quiero que vayamos a Gálatas 3:29. Si alguien me lo pone por allá. Gálatas, aquí, ahí está bien, sí. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sí se acuerdan cuando Dios hizo un pueblo que lo sacó de Egipto y su propósito era hacer un gran pueblo que iba a representarlo, y fue el pueblo de Israel? Bueno, a ese pueblo se refiere, y parte de esa promesa se refiere. Entonces, dice que si somos herederos de Abraham, también somos herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a leerla. Quiero que vayamos a Génesis 17, del 1 al 7. Era Abraham, aquí ya Dios le había dado la promesa a Abraham varias veces de que iba a tener un hijo, pero aquí le ratifica el pacto, ¿sí? Y es la que yo quiero leer. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. El pacto es que iba a ser tan grande la multitud, y que de esa multitud saldrían reyes, ¿sí? Dios quiere que reinemos en vida, ya lo hemos enseñado. Entonces dice que este pacto es perpetuo, es para toda la descendencia. Entonces esa es la promesa a la que se refiere en Gálatas, a que si eres descendencia de Abraham, también eres heredero de la promesa. Ahí está Dios diciéndole bien clarito, ¿no? Pondré mi pacto entre tú y yo, y va a ser mi pacto tan grande que va a alcanzar a toda tu descendencia. Y ustedes leen en 15, 16, le dice que su descendencia no se va a poder contar. Hay una alabanza que me encanta que dice que vengamos a gobernar la tierra. Dios no nos ha dado un espíritu de poder, hacer esa alabanza, sino que vienes a conquistar la tierra. Pero yo he visto cuántas veces esta tierra no la podemos conquistar. Esta tierra no la podemos gobernar, porque estamos hechos de tierra, dice la palabra. ¿Cuántas veces estamos todavía lidiando por reinar sobre las emociones? Y Dios dijo que iba a constituirnos reyes y sacerdotes. Entonces, es una promesa de Dios de seguirse multiplicando con su esencia, seguirse multiplicando con su modo de ser, con autoridad. La autoridad que Dios quiere se la delegó a Cristo, y Cristo nos la entregó a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo con mis emociones? ¿Por qué no puedo con esos corajes que paso? ¿Por qué no puedo con las dudas? La promesa de Dios está ahí, ¿no? Entonces, Dios me constituyó reina. Tengo que entender eso. Tengo todo en mí, porque soy creación de Dios, para poder reinar sobre esas situaciones. Vea lo que vea. Que todo el panorama dice que mi marido no me quiere. Todo el panorama dice que mi trabajo se está yendo al hoyo. Todo lo que veo dice que mis hijos se me perdieron. Pero hay promesas de Dios que dicen lo contrario. Entonces, yo debo de entender que yo soy puesta para reinar y tomar esas promesas y hacerlas realidad en la tierra. Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Que mis hijos serán enseñados por Jehová. Que toda la obra de mis manos prosperará. ¿Sí? Ahora, esto no es nada más para ti. Dice mi pastor: si tienes una palabra, no te la guardes, compártela, porque engordas. Entonces, comparte todo lo que estás aprendiendo. ¿Para qué? Para que las generaciones de Dios se sigan multiplicando y siga expandiéndose el reino. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Es como, Señor, pues no tengo la menor idea, ¿no? Yo quiero, pero no sé cómo. Yo quiero ser parte de esa herencia, quiero ser parte de esa multitud de los hijos de Abraham que van a reinar, esa multitud de los hijos de Abraham que van a representarte a ti, ¿ya?
pero no sabemos cómo, porque seguimos lidiando con todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra cabezota, llena de cosas, llena de argumentos que van en contra de la palabra de Dios, y que no sabemos cuáles sí y cuáles no, porque hay cosas que pues no son malas. Mi mamá me enseñó muchas cosas que sin saber que eran palabras, eran cosas buenas, y mi mamá me enseñó cosas que con muy buena intención no tenían que ver con la palabra. ¿Cómo voy a saber cuáles sí y cuáles no dejo? Pues mira, ponte a leerle, y ahí vas a ver esto si me sirve, esto no me sirve. ¿Ha limpiado su librero? Sí. Empiezan a agarrar la libreta, ¿no? O una libreta que ya se hizo viejita, dices, a ver, ¿con qué me quedo de esta libreta? Y esta hoja ya no, esta hoja sí, y guardamos una libretita así porque eso sí me sirve, lo demás va para la basura. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Puse como, vamos a Deuteronomio 6, 7. 6 del 1 al 9, si me hacen favor. 6 del 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿En dónde tienen que poner por obra toda esa palabra, esos mandamientos? En la tierra prometida. En la tierra prometida. Entonces, es una clave para reinar. Y pensamos en los mandamientos. Si en todas, no son los mandamientos en sí lo que Dios quería que tomaran en ese momento. Fíjense, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días son prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de los padres. Súbele poquito, vamos a leer hasta el 9. ¿Me le subes poquito? Oye Israel, vuestro Dios, Jehová uno es. Y, o sea, ya le dijo varias veces, oye, porque ahí venía el mandamiento importante. No era el poner en sí las leyes, el mandamiento importante era este: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero otra vez dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cuál es lo que Dios quería que aprendieran? Amarle sobre todas las cosas. Y eso es lo que tienen que enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos. Amarle absolutamente sobre todo. Amarás a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No puedes amar al que no conoces. Por eso es que dijo: lee mis estatutos para que me conozcas. Léelos para que conozcas de quién te estás enamorando. Entonces por eso Dios le dijo: pon mi palabra en todos lados, pon mis bendiciones por todos lados, para que conozcas el amor que yo te tengo, para que conozcas las bendiciones que yo tengo para ti. Porque no puedes amar al que no conoces. De ti depende que tus hijos amen a Dios o queden vacunados del Evangelio. Sí, porque hay gente que queda vacunada del Evangelio. Fíjense, los hijos de Elí, si quieren echarle una leidita por ahí, Elí era un profeta y servía con devoción en el altar. Con devoción. Y se movía con palabra de parte de Dios como profeta. Le decía a Samuel: Dios está hablando, sé sensible. Pero sus hijos no se dedicó a ellos y murieron. ¿Saben que los hijos son lo más parecido a la inmortalidad en la tierra? ¿Es la manera en que tú vas a ser inmortal tus hijos? Yo otra vez estaba leyendo, me mandaron una publicación que decía que los hijos heredan muchas cosas de la abuela, genéticamente, algo científico. Yo, qué padre, no lo leí. Y mi consuegra me la manda la publicación y me pone allá abajo: mira, se va a parecer a ti, porque estamos esperando a nieto, ¿no? Entonces le puse allá abajo: pues ojalá que herede las cualidades, ¿verdad? Es tu anhelo, digo, qué padre ver en mi nieto cosas mías. En mis hijas veo muchas cualidades y también veo muchos defectos, porque yo se los enseñé. ¿Sí? Ahora estoy tratando de desarraigar, pero la realidad es que eso queremos. Cuando alguien te dice: ¿cómo se parece a ti? Pero cuando me dicen a mí que es que Mon se parece un montón a ti, pues, por eso me salió chula. Como dicen: es que Mari Carmen predica igualito a ti. Su mami le enseñó. Entonces, es un placer que te digan que tus hijos se parecen a ti.
Eso siente Dios. Ese es el sentir que quiere Dios contigo. Que la gente conozca a Dios a través de ti. Y que la gente diga, qué bonito. Qué bonito. ¿No? Pero ¿se fijan cómo trabaja en generaciones? Le va a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque no quiere que se te tergiverse el mensaje. ¿Sí? Si dos personas le están enseñando al nieto lo mismo, difícilmente el mensaje se pierde. Y así trabajó siempre, en generaciones. Dice, lo pondrás en toda tu casa, la palabra. Pero el mensaje es, enséñales a amarme con todo su corazón. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, es la clave para reinar. Amarle con sus estatutos, conociendo su palabra. Pero desafortunadamente a veces no le queremos conocer. Puso alguien por ahí en el Face, decía, ¿para qué quieres ir al cielo si no te gusta el autor que vive ahí? Ahí vive el autor de este hermosísimo libro. ¿No? Y va a ser un placer. Yo me imagino, hay una alabanza que dice, no sé qué voy a hacer cuando esté en tu presencia. Si me voy a postrar, si voy a danzar, si voy a llorar. Yo soy muy chillona, yo creo que yo voy a llorar. Pero tengo tantas preguntas. Digo, qué bueno que tenemos la eternidad. Porque tengo preguntas, tengo cosas que le quiero platicar, cosas que le quiero, muchísimas cosas que quiero compartir con él, porque sé que él es real. ¿Sí? Pero también es real aquí en la tierra y yo soy su representante. Mucha gente necesita conocer que Dios está vivo. Amén. Entonces debemos orar con nuestras generaciones y enseñar el amor a Dios sobre todas las cosas. Ese es el requisito para poseer la tierra prometida. El pueblo de Israel nos conoció a Dios como su Padre, como su Dios, por eso no entró, por eso dudó, porque no creía en ese Padre, porque no le conocía. ¿Sí? Se podemos ver ejemplos en la Biblia de cómo las generaciones de una manera o de otra Dios las cuida, y los siervos de Dios sabían esto. Por ejemplo, cuando José se va a Egipto, pues todos han oído la historia, la mayoría la conoce. El papá lo añoraba, lo extrañaba, ¿sí? Y José se queda en Egipto, allá hace su vida de joven, de adulto, incluso de viejo. Pero cuando se entera que su papá se va a morir, va y le lleva a sus dos hijos. ¿Sí? Vamos para allá, ¿no? Vamos a Éxodo, no, a Génesis 48, 16. Un poquito más arribita, ahora te digo exactamente cuál. Génesis 48. Sí, desde el 1. Dice, sucedió después, desde el 1, Génesis 48, 1. Después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿A quién más le había dado esa promesa? ¿Lo acabamos de leer? Abraham, ¿verdad? ¿Se fijan cómo es la misma promesa? Sí, es la misma promesa. Dice, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía del Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino. 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él los besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia.
Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Fíjate, dice: sea perpetuos en ellos mi nombre. En tus hijos y en tus nietos tienes la inmortalidad. En ellos va a ser perpetuo tu nombre. Sí, va a ser lo que tú vas a dejar en esa tierra de ti, de tu esencia, de lo que tú estás haciendo. Por eso Dios quiere que desarrolles tus talentos, que desarrolles todas las habilidades que te dio. Porque todo eso se lo vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos. Yo les he dicho muchas veces todo lo que mi papá me enseñó, que conviví con él muy poco tiempo de mi niñez, pero no se me olvidó. Me enseñó a hacer cositas con papel, cosas con plastilina, a dibujar. Y eso se los enseño a los niños en la escuela dominical, les fascina. Se los enseñé a mis hijas en algún momento y sé que se los voy a enseñar a mis nietos. ¿Sí? Y estoy dejando parte de mí en ellos. Por eso dijo aquí Israel o Jacob, dice: en ellos será perpetuo mi nombre. Qué padre, ¿no? O sea, él sabía que su esencia iba a quedar en ellos. Dice: y el nombre de mis padres Abraham e Isaac también. Se multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Porque viendo José viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque ese es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. ¿Cuántas veces le queremos enseñar a los papás, verdad? Papá, lo estás haciendo mal. Papá, no es así. Ay, mi papá ya está viejo, no sabe lo que dice. Ay, que le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y les bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y hará volver a la tierra de vuestros padres, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Pero fíjense, aquí se estaba asegurando de que la promesa continuara, de que no se perdiera esa palabra. Entonces, él no enseñó a esos nietos, pero impuso sus manos en ellos y oró por ellos. ¿Has impuesto manos en tus hijos? ¿Oras por tus hijos? Es parte de continuar con el legado que Dios te puso a ti. Lo hace mi marido cuando pasan ustedes al frente y ora por ustedes y les impone manos. Pero los primeros hijos a los que vamos a dar cuenta son los carnales. Porque los hijos espirituales les amamos como no tienen idea, pero la realidad es que a veces, ¿saben qué, pastor? Pues Dios me dijo que me fuera a otro lado. Sin avisarnos a nosotros Dios, ¿verdad? Pero la realidad es esa: los que siempre van a ser tus hijos son los que pariste. Te quieran o no te quieran, siempre van a ser tus hijos. Y le vas a dar cuenta a Dios de esos hijos. Es la primera comisión que tienes para multiplicarte: que tus hijos conozcan a tu Dios y que también sea su Dios. Que sus hijos conozcan a tu Dios y al Dios de sus padres, para que también se vuelva su Dios. ¿Sí? Fue Noemí la que le dijo: gordo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Porque en esa Ruth a Noemí le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, porque todavía no era su Dios, era pues el Dios de ella, ¿no? Pero lo quería como el propio. Ese amor tenemos que inculcar a nuestros hijos para que también sea su Dios, para que también sea su padre. Dios no tiene nietos, únicamente hijos. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo a que ame a Dios como a padre, lo va a ver como su abuelo, no como su padre. Y Dios quiere ser su padre.
Entonces, paquetazo que nos dejó Dios, ¿verdad? Y hermano, oigo hablar a Mari Carmen, me dice mi hija, Monse, es que es muy gritona tu hija. Pues oyó a su madre, hablamos rápido y fuerte. Yo últimamente por la fónica hablo más bajito, pero normalmente era muy gritona. Nos parecemos a nuestros papás. Y cuando me junto con mi mamá, hablo más rápido todavía. Entonces, ¿quieres que tu hijo hable como Dios? Acércalo a Dios. Cuando te acercas a tus papás, se nota. Cuando mi marido viene de ver a mi suegro, se nota. Porque actitudes de mi suegro se le remarcan todavía más a él. Se nota cuando va a ver a su papá. Mira, ¿por qué? Porque la manera de levantar la ceja, la manera en que come. Digo, se parecen porque son hijo y papá, pero cuando lo va a ver se le remarcan más esas actitudes por la convivencia. ¿Vale? ¿Perdón? Pues es que depende de mí. Depende de mí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, las palabras que puse en tu boca la pondré en la boca de tus hijos. Entonces, yo estoy decretando esa palabra para mis hijos. Gracias, Padre, porque la palabra que has puesto en mí la pondrás en la boca de mis hijos y de sus hijos. Y créemelo, Dios cumple la promesa. Mi mamá fue una mujer que fue criada casi a la deriva. Mi mamá nació y mi abuelo se desentendió de ella y se juntó con tenía otra familia. Su mamá se desentendió de ella, se la dejó a la abuela y se fue a hacer otra familia con otra persona. Entonces mi mamá creció con una viejita, muy, muy viejita. Mi mamá como a los 16 años, pues a veces estaba con un tío, a veces con otro, para arriba y para abajo. Por misericordia de Dios, mi mamá no se perdió. Y mi mamá me dice, ahorita que estoy grande, que estoy yendo a una iglesia cristiana, dice, caigo en la cuenta que mi abuela era cristiana. Digo, ¿por qué? Dice, porque muchos cantos me los enseñaba de niña. Entonces probablemente cuando mi bisabuela vio que mi mamá no iba a la iglesia, dijo, ya se me perdió. O probablemente dijo, la palabra que pusiste en mi boca la pondrás en la boca de mi nieta. Y a lo mejor a mi abuela no le tocó verlo, a mi bisabuela, pero la palabra que tuvo mi bisabuela en su boca, la tiene mi madre ahorita. Entonces las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero uno como papá tiene la obligación de meterlos a un camino donde no se den de topes. Porque además se dio muchos topes para regresar al camino que le había marcado su abuela. Y mis hijas han dado algunos topes cuando no me creen mucho lo que les digo. Yo me di muchos topes porque no conocía la palabra de Dios de joven. Muchísimos. Entonces, es mi obligación decirle a mis hijos, hijo, como Dios nos dice a nosotros, ese es el camino del bien y ese es el camino del mal. Aquí vas a encontrar esas bendiciones y aquí vas a encontrar esos problemas. Escoge tú. Es mi obligación como madre decírselo. ¿Verdad? Alguien decía que una persona le dijo, oye, si cuando tus hijos crezcan no quieren ser cristianos, ¿qué? Déjalos, que ellos decidan por sí solos cuando sean adultos. ¿Por qué les impones ahorita la palabra? No está bien que les impongas. Dijo, no, dijo, sí está bien. Dijo, para mí es lo mejor para mis hijos. Dijo, ¿tu hijo le das leche? Un niño chiquito. Dijo, claro, la necesita. Dijo, es igual. Dijo, a mi hijo le enseño la palabra porque la necesita. Si mi hija de adulta quiere ser vegetariana, allá ella. Yo en la niñez le di la carne, la leche, el queso que yo consideraba que ella necesitaba para crecer. Ya de adulta decidirá. Y no, las dos disfrutan la carne asada. Y con ¿verdad? Pero con la palabra es igual. No te puedes esperar a que sea adulto, porque vas a crear un adulto enfermizo y frágil. Ahorita hay que enseñarle. Yo me acuerdo que con Mari Carmen era un problema para que comiera, porque nada le gustaba. Me decía, mamá, no me des fruta, nada más dame toda la verdura que quieras, pero no me des fruta. Nada más quiera comer eso, quesadillas y verduras. Y yo, pues no. Entonces le daba carnita, le daba fruta, le daba de todo. ¿No? Y no quería, dije, cuando seas adulta, digo, tú decides lo que quieras, pero ahorita vas a comer lo que yo te estoy dando. ¿No? Y ahorita come de todo. ¿No? Entonces, es mi obligación como mamá encaminarlos en los caminos de Dios. Cuando ellos crezcan, ellos van a tomar su propia decisión. Y probablemente hay quien te diga, yo no quiero saber nada de la iglesia, pero la palabra de Dios es fiel y dice que si instruyes al niño en su camino, cuando sea viejo, no se va a apartar de él. No se va a apartar de él. Ahora enséñales un Dios de amor para que anhelen estar con ese Dios de amor. Enséñales a tener comunión con Dios. Enséñales a orar. Ora con ellos, de verdad. Yo los invito un día, escuchen orar a Joshua.
orar a Joshua. Es un deleite oír orar a Joshua. ¿Ah? Es la relación que tiene diario con sus papás. Sus papás oran con él ora con sus papás. ¿Ah? Es necesario enseñar a nuestros hijos. Es nuestra primera comisión antes que el ministerio. Por eso en Timoteo, me parece, en Tesalonicenses, por así dice, requisitos de los obispos. No es que sean requisitos, es el entendimiento del orden correcto para poder reinar. Y será necesario que el que quiera servir, muy bien que quiera servir, pero primero trabaje en su casa. No quiere decir que hasta que tengas tu casa en orden vas a poder servir a la iglesia, no, sino que sea tu prioridad el trabajo de tu casa. Tu prioridad. Porque imagínate, de aquí a que no haya problemas en tu casa, ¿vas a servir? Dice la Biblia que problemas siempre va a haber. Siempre va a haber algo que arreglar. Entonces, no quiere decir que no puedes servir si hay broncas en tu casa, no. Pero que sea tu prioridad, que haya orden en tu casa, que la presencia de Dios esté en tu casa, que tus hijos sean enseñados por la palabra, que la oración sea lo que predomine en tu casa. Sí, porque es cuando va a ser natural en ti poder hacerlo en la iglesia. Bueno, cuando llamó a Moisés, vamos a Éxodo 3 del 1 al 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y yendo hasta Horeb, monte de Dios, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se fija? Menciona las generaciones. Menciona las generaciones. Dios es un padre de generaciones, y así quiere que nosotros tengamos esa visión, que cuides tu generación que sigue y la que sigue. Yo ahorita estoy dichosa porque voy a ser abuela. ¿Y saben por qué? Porque voy a tener la oportunidad de las cosas que no hice bien con mi hija, poderse enseñar a mi nieta o nieto, lo que sea. El poquito tiempo que conviva con él, porque ellos viven en Colima, yo vivo en Guadalajara. Pero es precioso, pues, poder enseñarles a mis hijas lo que a lo mejor no les enseñé correctamente. Es como una nueva oportunidad de vaciarte en tus generaciones, de dar lo que tienes para ellos, tu aprendizaje, tu conocimiento, dárselos a ellos. Si tienes niños chiquitos ahorita en la adolescencia, son plastilina en tus manos. No te esperes a que tengan 19 años para que ya no te quieran oír. Los niños son como ligas, yo siempre lo he dicho. Los niños se adaptan a tu estado de ánimo. Si tú estás angustiado, los niños van a estar angustiados. Si tú estás tranquilo, los niños van a estar tranquilos. Yo les he platicado, mi mamá era muy obsesiva con la alimentación. No podíamos dejar la leche a medias, tómate toda la verdura, no me dejes la carne. Yo no sabía que cuando sirves un plato en la mesa, se sirve primero la sopa y luego el guisado y la guarnición. Porque mi mamá siempre lo hizo al revés, primero la carne y las verduras y después la sopa. Porque mi mamá decía, primero lo nutritivo y después la pasta. Y yo pensé que todas las casas era así, pero no, es porque mi mamá decía, si dejas la sopa no pasa nada, pero primero cómete la carne y las verduras, ¿no? Así de obsesiva era mi mamá. Entonces de repente había ese que nos decía, hoy les voy a dar chance de que no se tomen la leche, les voy a hacer té de canela. Entonces, hoy nos va a obligar a tomar leche y les voy a hacer gorditas de masa. Qué rico, ¿no? Entonces ya nos daba chance de tomar un té de canela y gorditas. Con el correr del tiempo me di cuenta que nos daba eso cuando no había dinero. Pero la manera en que ella lo transmitió era muy diferente. Entonces la manera en que tú transmites las cosas a tus hijos es la manera en que ellos lo van a recibir. ¿Sí? La realidad, un niño estresado es porque el papá está estresado, la mamá está estresada, ¿verdad? Cambias tú y cambia tu hijo. Yo les he platicado, tenemos unos vecinos, gloria a Dios, algo pasó en su familia porque tiene años que no son así, pero hace 20 años veías al señor siempre así. Buenos días. Perdón, buenos días, ¿verdad?
La señora sí. Los chamacos eran así como la lacrita de la calle, que todo el mundo le ponía las cruces, y enojados y todo el tiempo peleando. El perro, un cocker, pasabas junto a su casa y el perro estaba así. En serio, era una cosa, una amargura tan fuerte, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? Es en serio, los perros normalmente son amables, normalmente, aunque te ladren, pero normalmente su estado es de relajación, ¿verdad? Entonces, como papás, tú creas el ambiente en tu casa. Pones alabanzas en tu casa, oras en tu casa, es necesario, bendices a Dios, oras por los alimentos, es para dar gracias, no porque vaya, tú los hiciste, que no tienen por qué hacerte daño, ¿no? Pero es necesario que tus hijos conozcan la relación con Dios a través de ti. No te esperes a que sea una necesidad para ellos por los golpes que estén dando afuera. Alguien decía que el que un niño conozca a Dios desde chico es como tener un botiquín. Dijo, cuando llegue alguna necesidad vas a ver qué medicamentos sacar. Dijo, el que no conoce tiene que ir a urgencias, porque no tiene nada en casa para atenderse. Entonces hay que cuidar las generaciones. Aquí vimos a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de las generaciones. De las generaciones. Se presenta a Dios como ese Dios que trabaja en papás, en hijos, en nietos. Es un Dios personal, pero quiere que enseñes así, en familia. Dios dijo bien claro, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso existe la familia. Ahí va, se la dio para que sean una familia, ¿no? Dice, es la manera en que él se asegura que el mensaje se transmita correctamente. Vamos a Salmo 127:3. Salmo 127:3. Yo creo que ya muchos se lo saben, pero los que no, para que lo lean. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo a mí me duele tanto cuando alguien dice, chin, ya quedó embarazado, y qué bronca, otro niño. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es una bendición un bebé. El otro día un testimonio, no conozco yo a la persona, pero hay un testimonio platicado, que una persona tenía creo que 7 hijos, no sé cuántos, muchos hijos, y una situación económica muy precaria, y quedó embarazada de un niño más, y que dijo, no puedo con un niño más, no puedo, y decidió abortarlo. Le dolió, pero ella lo hizo pensando en el bien de los hijos que ya tenía, que no les faltara más de lo que ya les faltaba. Y dice que a partir de ese día, en su mesa, siempre sobraba un plato de comida. ¿Sí? Que Dios le mostró que provisión nunca le iba a faltar. Qué fuerte, ¿no? Que siempre sobró un plato de comida. Entonces, son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios, es una oportunidad de extenderte a ti mismo como imagen de Dios a través de ellos. Es hermoso aparte, es hermoso. Mi hija ahorita que está experimentando la maternidad, me da tanto gusto porque me dice, ay mamá, le hicieron el primer ultrasonido cuando tenía 1 mes y medio. Y me dice, mamá, ahí se ve el gusanito, me dice, la cosita así chiquita, dice, pero el corazoncito, mi hija salió muy conmovida. Cuando le hicieron el segundo, medía 5 centímetros y ya estaba formado. Dice mi hija, mamá, me impresioné. Dice, yo nunca he estado a favor del aborto. Dice, obvio, dijo, jamás. Yo defiendo la vida. Dice, pero cuando la doctora dijo, lo quiero revisar y no se deja, está dormido, déjame despertarlo. Que dijo mi hija, ¿y a poco se puede despertar? Dijo, sí. Y que empujó en el vientre de mi hija para despertarlo. Y el bebé se despertó y hizo así como una pataleta. Y empezó a moverse y se volteó. Y que ya doctora pudo verlo. Mi hija se quedó sorprendida. Dice, mamá, es que es impresionante. Dijo, ya tiene personalidad. Ya se mueve, ya está vivo, ya reacciona, ¿no? Entonces, Dios dice que tiene un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes que nos pusiera el vientre de nuestra madre, tenía un propósito para nuestra vida. ¿Tus hijos lo saben? Platícales eso. No fue un accidente. Dice la Biblia que nadie nace por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, si alguien está esperando un bebé, es una bendición de parte de Dios. No fue decisión de la persona. Que se puso de modito para que Dios lo bendijera, es otra cosa. Pero la bendición, pero el hijo es una bendición. ¿Sí? ¿Verdad? Nadie nace por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, ¿verdad? Dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y me llama la impresión,
Me llama mucho la atención que lo mencione como un tesoro, como un regalo, herencia, como algo que valioso, ¿sí? No como un problema más, como chin, ya se amó lo otro, hijo. ¿Qué va a hacer con 3? Nomás son 3. Uy, el segundo, pobres. Nomás son 2. Pero no han oído gente que habla así. Y no, pobre, ya sale embarazada, qué friega. ¿Por qué? Porque el diablo viene a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Dios se gozó cuando nos creó a todos nosotros. Amén. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El fruto de tu vientre es algo valioso, ¿sí? Como saetas en manos de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Este versículo tiene 2 sentidos. Uno, a partir de donde tú llegas como padre, o donde tú conoces, donde tú sabes, puedes aventar a tu hijo para que llegue más lejos. Pero yo también le doy otro sentido. Cuando tú avientas a tus hijos, es una extensión de ti mismo. Porque hasta donde llegan tus hijos, llega tu nombre. ¿No? Por eso dice, en manos de valientes. Hasta donde llegan tus hijos, llega tu nombre. Amén. ¿No? Dice, tener hijos es la manera en que Dios nos hace partícipes de extender su naturaleza. Al arrojarlos como saetas, llegamos más lejos nosotros mismos. Se vemos como Israel bendice a los hijos de José, ya lo vimos, ¿no? La oración y la imposición de manos son algo fundamental, fundamental. La imposición de manos, ¿qué significa? Que tú de alguna manera estableces autoridad y poder sobre esa situación, ¿sí? Cuando oras por un enfermo, estableces autoridad y poder de la palabra sobre esa enfermedad. Cuando oras por un negocio, estableces autoridad y poder sobre esos recursos. Cuando oras por tus hijos, estableces poderío, señorío de parte de Dios sobre la vida de tus hijos. Eso es imposición. Cuando dicen, es que me impuso esto, pues sí, fue una autoridad sobre algo, ¿verdad? Esa es la imposición de manos. Por eso es importante que oremos por tus hijos. ¿Sabes que un abrazo es una imposición de manos? ¿Por qué crees que sanan los abrazos? No sé cuántos abrazos alguien que aquí por aquí enfermera que son necesarios recibir al día para ser feliz. Creo que 12, por ahí así. Recibir o dar, recibir o dar, el abrazo en sí es una imposición de manos. Una nalgada cuando corriges a tu hijo es una imposición de manos, ¿sí? Cuando a un amigo le echas el brazo en el hombro es una imposición de manos, ¿no? Entonces hay que orar por los hijos, hay que abrazarlos, hay que una palmada, aunque no se dejen, porque llega una edad como la adolescencia como que aunque no se dejen, ¿sí? Yo a veces que me gustaba acá más chiquita que no se dejaba besar, hasta la perra iba a defenderla, dije pues también a ti te besan, hasta la perra abrazaba, ¿no? Entonces es importante cuidar esta descendencia porque es la manera en que vamos a reproducirnos. Dice aquí Jacob dijo, sea perpetuos en ellos mis nombres. Le transmites la bendición de la multiplicación a tus hijos cuando oras por ellos y los bendices. Es un ejemplo para nosotros. Jacob tuvo discernimiento de la bendición que impartió cada nieto. José le dijo, no papá, te estás equivocando, y él dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo, porque hay un llamado para este y un llamado para este. Tuvo discernimiento porque el Espíritu Santo estaba ahí en medio. Tus hijos y tus nietos necesitan esa alianza del Espíritu Santo de parte tuya para su llamado. Esa impartición, ese imponerles manos. José le dijo, papá, no, espérate, así no, lo estás haciendo mal. Le dijo, para uno hay una bendición y para el otro hay otra. Yo sé lo que estoy haciendo. Y confiar en tus papás y en tus mamás. A lo mejor se equivocaron. ¿Qué papá no se equivocó? ¿Qué papá no nos equivocamos? ¿Verdad? Si hubiéramos tenido un manual que nos dijera punto por punto qué hacer, igual nos hubiéramos equivocado porque somos necios, porque queremos a fuerza hacer las cosas como nosotros opinamos, ¿verdad? Cuando empezamos a poner por obra la palabra, las cosas empiezan a cambiar. Enséñale a tus hijos la palabra y vas a darles vida. Dice la Biblia, corrijas a tu hijo y lo salvarás de la muerte. Por eso sé yo, la corrección también es una imposición de manos, con cariño y sin coraje, ¿no?
Bueno, ¿dónde me quedé? Dice, nos muestra la importancia de seguir, el ejemplo de Jacob bendiciendo a los nietos aún sin haberlos criado, nos muestra la importancia de seguir la guianza del Espíritu Santo para enseñar y dirigir a nuestros hijos y nietos. El mover del Espíritu Santo en nuestros hijos es una manifestación de la expansión del reino. Ahorita lo leímos en Joel 2:28. ¿Sí? Cuando venga el Espíritu, se va a manifestar en que los hijos y las hijas profetizarían. Entonces, ¿tus hijos están hablando palabra? Esa es una manifestación de que estás extendiendo el reino. Si no está pasando en tu casa, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque esa es una manifestación de la extensión del reino. Es una promesa dada en Joel que se cumple en hechos. Empezaron a profetizar las hijas y los hijos. Entonces, imponles manos, declara que los dones y los talentos que Dios puso en ellos se empiezan a desarrollar, que empiecen a dar palabra. Amén. Si cuando Dios menciona a los hijos como una herencia, yo lo comparo, es mi opinión muy personal, con la parábola de los talentos, y entiendo que de ellos vamos a dar cuentas. Acuérdense, la parábola de los talentos les dice, al que fue fiel le dio más. No quiere decir que te va a dar muchos hijos, no, porque los hijos no son talentos, son herencia, pero pide cuenta de los talentos. ¿Cuánto más de la herencia? ¿Cuánto más de la herencia? Fíjense, vamos a 1 Samuel 3, del 11 al 13. Es el ejemplo que yo les mencionaba ahorita de Elí. Es un sacerdote que tenía devoción por las cosas de Dios, no era mentira. Dice, ¿cuál dije? 1 Samuel 3, del 11 al 13. Del 11, súbemelo un poquito más, ¿no? Ahí. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su causa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Obvio, nosotros estamos en un tiempo de gracia, pero la realidad es que cuentas vamos a dar. Y ustedes en el capítulo siguiente, los hijos de Elí murieron. ¿Sí? Él sirvió. Él pudo haber dicho, yo te estoy sirviendo, ay, si ellos no quieren, no es su bronca. No, porque ya le había sido dicho a él, tus hijos están estorbando, corrígelos, llámales la atención, porque fueron piedra de tropiezo para otra gente. Y tuvieron que dar cuenta. Vamos a dar cuentas de los hijos. ¿Estamos en tiempo de gracia? Sí. Pero eso no quita el que vamos a presentarnos delante del juez a dar cuentas de todo lo que hicimos o no hicimos. Dice la palabra que vamos a llorar. Estamos perdonados, vamos a salir inocentes porque Jesús va a decir, yo pagué por esos pecados. Pero que vamos a llorar por las cosas que Dios mostró que tenía para nosotros y nuestros hijos, lo vamos a hacer. Por eso es necesario enseñarles a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia, Job. Dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos decidieron lo malo. Todos murieron también. Pero como Job sí buscaba de Dios, a él le dio más hijos y fueron mejores que los primeros. Pero la realidad es que hijos, de los hijos vamos a dar cuentas, porque son un valor en nuestras manos, como los talentos, son un valor en nuestras manos. Y Dios te lo puso a ti para que lo cuides. Nadie despilfarra una herencia. Vimos el hijo pródigo, cómo le fue cuando la despilfarró. Y estamos hablando que los hijos son vidas, no son dinero, son vidas, ¿verdad? Pues Elí, a pesar de tener celo por su ministerio y haber sido como un padre para Samuel, llevó la consecuencia de no corregirlos. En el siguiente capítulo los dos hijos mueren y no continúa su descendencia. Acuérdense la promesa de Abraham, una descendencia grande. Se cortó la descendencia, ya no fue partícipe de la promesa para Abraham. ¿Sí? Los hijos son lo más parecido a la mortalidad que tenemos. Por eso Dios dice que el que no provee para su casa... fíjense. Por eso Dios dice que 1 Timoteo 5:8, pónmelo. Cuando leemos este versículo casi siempre pensamos en dinero. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿O no? Ahora todos pensamos, ay, el que no da. Sí, pero no es nada más eso. Va mucho más allá. Dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ha negado la fe. ¿Qué es el que niega una fe? La fe, ¿cómo se le llama?
apóstata. Pero dije, Señor, dije, qué fuerte, dije, si no nada más por dar unos pesos, estás negando la fe. Y Dios me dijo, es que es más allá. Y fue cuando me está dando este estudio. Dice, por eso dice Dios que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, porque no está multiplicándose, está dejando de mostrarle a Dios a su siguiente generación. Está fuerte, ¿verdad? ¿Dios te niega algo? ¿Qué te ha dado Dios? Absolutamente todo. Lo que necesitas para vestido, para comida, para todo. Dios te enseña, Dios te guía, Dios te ama. Entonces el que no provee todas esas cualidades de parte de Dios para los suyos, está negando la fe, porque no está manifestando a Dios con su propia vida. ¿Verdad que nos incluye el dinero? Incluye el dinero, pero más que nada es la esencia, esa imagen paterna transmitida a tus hijos. Por supuesto que incluye el dinero, porque Dios provee también económicamente. Pero está hablando de no transmitir a Dios a tus hijos a través de ti, de negarles a tus hijos el conocimiento de Dios a través de ti. Por eso dice que es peor que un incrédulo, porque está negando la fe, es como si no le conociera. Está fuerte, ¿verdad? Yo cuando Dios me lo explicó así dije, ay. ¿Ya? No solo es provisión económica, principalmente es el conocimiento de Dios como Padre a través de nosotros, pues somos los sacerdotes del hogar. Tus hijos deben de aprender a orar contigo, no con el pastor. Tus hijos deben de sentarse a clamar por una necesidad en casa contigo, no con el líder de la iglesia. Está bien que lo haga el líder de la iglesia, está bien que lo haga el pastor, es necesario. Pero nosotros, para poder transmitir esa imagen de Dios papá, necesitamos conocerle como papá. Este pasaje a mí me pegó muy fuerte entender este versículo así. No es solo provisión económica, principalmente es el conocimiento de Dios como Padre a través de nosotros, pues somos los sacerdotes del hogar. Si yo le digo a mi hija, ¿saben qué? No se preocupen, Dios provee. Y a mi hijo le digo, no. Una cosa es que no haya, otra cosa es que no quieras, ¿verdad? Hay que ser buenos administradores, el hijo debe de aprender administración contigo, pero son dos cosas muy diferentes. Amén. No hay netos espirituales. Tienes que darle a conocer a tu hijo a Dios como papá, y más si el papá físico les está fallando, ¿sí? O la mamá física le está fallando. Dáselos a conocer como ese padre amoroso que es, como ese padre proveedor que es, ese padre suficiente que es para todo lo que necesitamos. Yo ahorita a los niños les hice unas lecciones de algunos nombres de Dios con las cualidades de Dios. Una fue Elohim, que Él es creador. Otra fue el Shaddai, que Él es el todo suficiente. ¿Para qué le dije a la maestra? Quiero que ellos conozcan a Dios con esas características. Como papá podemos reforzar esas lecciones. Yo creía de niña, de verdad, que mi papá podía hacer absolutamente todo. De verdad, no es un cuento, yo lo creía. Decía, tu papá, ¿cuál? El mío, sí puede hacerlo todo. Sí, yo de verdad lo creía firmemente. Me acuerdo una vez, mi papá me llevó a su trabajo. Mi papá siempre anduvo de traje, de corbata toda su vida. Y yo tenía como 6 años y me llevó a su trabajo y de regreso pasamos al parque. ¿Y si conocen esos remolinos que le corres y le brincas y te subes y quedas dando vuelta? Pues ya estaba yo dándole vuelta con el remolino. Y mi papá viéndome desde una banca, ¿no? Me veía con adoración mi papá, ¿eh? Y se subieron unas niñas como de 12 años. Pues obvio le empezaron a dar, pero con ganas. Y yo me agarré fuerte, pero llegó un momento que le dieron tan fuerte a las niñas que yo quedé volando así. Ya no podía tocar el suelo. Dije, si me suelto, me caigo. Entonces, papá, pegué un grito. Y yo me acuerdo que entre las vueltas que daba, vi correr a mi papá y su saco se le hacía así, parecía capa de Superman. Y llegó mi papá corriendo y me alcanzó a agarrar, corriendo al parejo del remolino, y me alcanzó a agarrar y levantarme para que yo no me cayera al suelo. Y yo en verdad creía que mi papá lo podía todo. Por eso no me cuesta trabajo creer que Dios es todopoderoso. Ayúdales a tus hijos a creer en Dios. Ayúdales. Esas cualidades de Dios como Padre están en ti, porque eres su imagen y su semejanza. Ayúdales a que ellos vean ese Dios todopoderoso, ese Dios proveedor, ese Dios que te ama, ese Dios todo suficiente. Enséñale la palabra. Sí, vamos a terminar con este versículo, ya lo leímos, pero lo vamos a poner. Proverbios 22:6.
Se instruye el niño en su camino y aun cuando fue